Proverbios 2, versos 20. Proverbios 2, versos 20 al 22. Proverbios 2, versos 20 al 22. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los lugares principales de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Y habíamos dicho que cuando la Biblia dice aquí que la sabiduría hace esto, significa que la sabiduría está públicamente a disposición de todos. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Luego habíamos mirado Proverbios 1, versículo 22. Aunque la sabiduría está a disposición de todos, hay tres clases de personas en este contexto en relación con la sabiduría, no racialmente, ni de color, ni de cualquier otra índole, sino en relación con la sabiduría. La primera categoría es simples, la segunda es burladores y la tercera es insensatos. No estoy diciendo que son distintas, solamente que están estas tres palabras y que de alguna manera la Biblia da características de cada uno de ellos, ¿no? Hemos mirado en la predicación pasada el tema de los simples. Los simples son ingenuos, son inexpertos, son como niños. En nuestro tiempo sería como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, algo así. Son fácilmente seducibles. Por ejemplo, les había hecho ver algunos textos que tienen que ver con el simple. El simple, por ejemplo, Proverbios 7:7 dice: vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. ¿Y qué está pasando allí? Es una dama que está seduciendo a un joven inexperto, un joven que se deja llevar por sus pasiones, por sus deseos. En ese sentido, no ve el mal, simplemente vive el momento, algo así. El simple ama la simpleza, no ama la sabiduría. Sin embargo, la sabiduría está que le llama, le invita, ven, le dice. Pero bueno, el simple no quiere atender. La sabiduría, capítulo 9, versículos 16 y 17 dice a cualquier simple, Proverbios 9, 16 y 17, dice a cualquier simple: ven acá. Y a los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la sabiduría llama al simple, quiere capacitarlo, quiere dotarlo de cordura, quiere dotarlo de habilidad para que él pueda discernir lo bueno de lo malo y escoger lo bueno. A veces lo único que guía al simple es su sentido no conoce, no sabe nada. A veces es simplemente lo que le nace en ese momento, pero puede aprender. Luego habíamos estado mirando acerca de los burladores. En Proverbios, habíamos visto en Proverbios 1:22, dice: y los burladores desearán el burlar. Los simples aman la simpleza, los burladores desearán el burlar. Ahora, el simple aprende, cuando otros son corregidos, el simple aprende. Muy interesante, ¿no? El simple no se da cuenta del mal, sufre el daño, pero hay una posibilidad de aprendizaje. En el caso del burlador, la Biblia habla de diferentes textos. Proverbios, habíamos mirado también, Proverbios 13:1. Proverbios 13:1. Proverbios 13:1. Mire lo que dice. Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Nota entonces, el burlador no quiere ser reprendido. ¿Se acuerda?
no quiere ser exhortado, no quiere ser confrontado. Él no quiere saber nada con que le digan su vida. No quiere. Él, en su modo de ver su vida, él está bien. Su papá le quiere corregir, no escucha el burlador, ni de las personas que los quieren ayudar. Porque ¿quién mejor que un padre? Es decir, si alguien me quiere ayudar, y si de alguien, en casi el 99.99% de los casos, no quiere mi mal, es mi padre, obvio yo tengo que escucharlo. Pero el burlador no quiere escuchar a su papá, no quiere. Habíamos mirado Proverbios 14:6. Proverbios 14:6 dice que el burlador busca la sabiduría a su manera. Dice: busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil. El burlador, el escarnecedor, no alcanza la sabiduría porque lo busca a su manera, en su propio pensar, en su propia opinión. Para alcanzar la sabiduría uno no puede ir por su propia cuenta, no puede inventar una filosofía o una teoría, no puede avanzar en la sabiduría si es que uno no tiene como punto de referencia a Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios porque se alejaron de Dios. Proverbios 15:12 nos decía que el burlador no ama al que le reprende y no se junta con los sabios, porque no ama la sabiduría, lo único que desea es sus propias ideas, sus propios pensamientos. Proverbios 15:12 dice: el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. No ama al que le reprende, no quiere, noten la característica. Proverbios 19:25, otros aprenden. Por ejemplo, Proverbios 19:25 dice: hiere al escarnecedor y el simple se hará avisado. Es decir, otros pueden aprender, pero el propio burlador, el escarnecedor, no quiere aprender, no quiere. Él quiere vivir en esa situación de escarnecer, ¿no? Sin embargo, el problema con el escarnecedor también no solo es que, como el simple, experimenta el daño de sus propias decisiones, sino que esto va más allá. Busquen Proverbios 9:12 primeramente. Proverbios 9:12. Dice: si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor o burlador, que es lo mismo, pagarás tú solo. Allá habla de algo que se llama juicio. Va a haber un pago, va a haber un escarmiento. Proverbios 19:29 dice: preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Va a haber un juicio, y el burlador, por no querer escuchar la reprensión, por no querer buscar la sabiduría, va a ser alcanzado por el juicio de Dios. Proverbios 21:24, creo que vale la pena recordarlo también. El escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Como dije, en su mente, en su pensamiento, él no tiene que ser corregido, no puede, porque él lo sabe todo. Él es una persona, a su modo de ver, perfecta, pero el tiempo afecta eso, ¿no? El tiempo hace que sus palabras caigan por los suelos. Entonces debemos considerar, ¿no?, este tema muy, muy, muy de cerca, porque podemos nosotros, si es que no nos gusta escuchar la corrección, si es que no nos gusta ser exhortados, si es que a nuestro modo de ver nosotros estamos bien y nadie nos puede decir nada, ni Dios, entonces tenemos un problema. Podemos estar en esta categoría en relación con la sabiduría. Para nada estamos siendo sabios. Estamos lejos más bien del camino de la sabiduría. Cuando andamos en nuestros propios pensamientos, en nuestra propia opinión, estamos perdidos. Proverbios 22:10. Proverbios 22:10, mire lo que dice, muy importante es esto: echa afuera al burlador, al escarnecedor,
y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. ¡Ay, qué paz! Es cuando no estamos con alguien así. Cuando no somos así, debería ser la expresión. Nosotros debemos poner la mirada siempre en nuestra viga primeramente. Así que debemos pensar, ¿no? Somos escarnecedores, somos burladores, no nos gusta escuchar la reprensión, somos personas que incentivamos los problemas, los incrementamos. Proverbios 29:8 dice: los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Y tiene que ver con el descontrol. Ya, tiene que ver con el descontrol. Dice: los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. El escarnecedor no solo se ve su falta de sabiduría por su rechazo a la reprensión, sino también por su ¿cómo se dice? Su inmediatez en manifestar sus emociones, ¿no? Se enoja, eso le dura, es alguien que es resentido, se ofende y así, ¿no? Esa es la idea del burlador. Hay que mirar todo en grupo. No estoy diciendo que si uno se ofende es burlador, si uno se enoja es burlador. Lo que estoy diciendo es que es toda una característica. Es alguien iracundo, alguien que si tú lo pones en un pleito lo hace más grande. No hay paz, ¿no? Con él, no hay paz con él. Entonces, simple, ingenuo, no discierne todo, no conoce, sufre el daño, pero puede aprender. El burlador no le gusta ser reprendido, no le gusta ser corregido. En su propio pensamiento él está bien, todo está bien para él, los demás no saben, y sus emociones son muy impetuosas. Él se deja llevar, de repente se enoja y quema toda la ciudad, algo así es. Pero falta uno. Proverbios capítulo 1, versículo 22 nos había dicho: ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Y el 7, cuando hablábamos del principio de la sabiduría, nos habla de los insensatos. Un primer pasaje, ¿qué dice? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero luego, ¿qué dice? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué desprecian los insensatos? La sabiduría y la enseñanza. La sabiduría está que clama en las calles: simples, burladores, insensatos. Y los insensatos, al igual que los burladores, al igual que los simples, no les gusta la sabiduría. Toma trabajo, pues, hay que hacer un esfuerzo. Pero como dice la Biblia, su ganancia es mayor que las cosas de esta vida, ¿no? Entonces los insensatos desprecian, aborrecen el conocimiento. Proverbios 1:22. Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 7:22 nos empieza a dar algunas características del necio, del insensato. Proverbios 7:22. Ojo que uno puede ir a más libros de la Escritura. Nosotros estamos usando mayormente Proverbios para interpretar el propio Proverbios. Tenemos en mente otros libros para no salirnos de nuestra interpretación, no perdernos en nuestra interpretación, pero debe ser más enriquecedor, por ejemplo, ver Salmos donde dice el necio en su corazón no hay Dios. O sea, podemos enriquecer aún más nuestro estudio de las palabras necio, insensato. Proverbios 7:22, dice: al punto se marchó tras ella como el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones, para ser castigado. Necio para ser
castigado. Entonces no aprenden, pues, ¿no? Les va a ocurrir algo malo y no aprenden. El necio a las prisiones para ser castigado. Como el buey va al degolladero, como el necio a las prisiones para ser castigado. Parece que el enfoque del pasaje es que el necio, o como el buey, no sabe lo que le va a pasar en el degolladero, no tiene idea, ¿no? En su mente probablemente está que las prisiones no son, pues, un lugar aterrador hasta que le ocurre, ¿no? Hasta que le ocurre. Proverbios 10:8. Mire lo que dice Proverbios 10:8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Mire el contraste, muy notorio. El sabio de corazón recibirá los mandamientos. Note que no habla de su boca, del sabio, sino habla de su corazón. Es decir, lo que yo entiendo por el otro pasaje, por la otra partecita del pasaje, es que el sabio recibe, escucha pues los mandamientos. No pone en acción su boca. ¿Qué pone en acción? Sus oídos. Pero sus oídos los conecta hasta el corazón. ¿Se da cuenta? El sabio recibirá los mandamientos de corazón, ¿verdad? El sabio de corazón recibirá los mandamientos. Pero el necio de labios caerá. ¿Por qué dice de labios? Porque él no ha puesto en acción sus oídos. ¿Qué ha puesto en acción el necio de labios? Su boca. Cuando alguien le quiere animar, cuando alguien le quiere exhortar, aquí está. Qué interesante, ¿no? Hay cierto límite, obviamente, ¿no? Uno puede defenderse, uno puede presentar argumentos, etcétera. Pero qué interesante que nuestro corazón, en medio de una reprensión, en medio de una exhortación, debe estar dispuesto a recibir la exhortación, la reprensión, la enseñanza, la instrucción para poder crecer, para poder cambiar. Proverbios 10:10. Proverbios 10:10. Miren lo que dice Proverbios 10:10. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Nuevamente, así como para el burlador, se afirma que va a haber un castigo para el necio. Al final, en todo ese camino, ese transitar que él tiene, va a ser castigado. El necio será castigado. Proverbios 10:14. Miren lo que dice Proverbios 10:14. Los sabios guardan la sabiduría. ¿Cómo sabemos que los sabios guardan la sabiduría? Por ejemplo, usted dice, no sé si a usted le ha pasado, yo tenía una abuelita y mi abuelita guardaba sus cosas en un baúl grande, y de repente cuando uno necesitaba una sábana extra o un plato extra, sacaba del baúl y nos enseñaba aquello que guardaba. Algo así es la figura aquí. El sabio guarda la sabiduría. ¿Cómo así? Lo tiene ahí en su corazón. ¿Y cómo nos damos cuenta que lo tiene? Cuando habla. El siguiente pasaje dice: mas la boca del necio es calamidad cercana. Entonces, lo que está diciendo es que por sus palabras nos damos cuenta, pues, calamidad cercana, ¿no? Cuando habla sus consejos, su boca, lo único que hace es aconseja calamidades, ruina, consternación, es la palabra. Proverbios 10:21. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Qué riqueza, hermanos, que es el libro de Proverbios. Mire lo que dice Proverbios 10:21. Los labios del justo apacientan a muchos,
más los necios mueren por falta de entendimiento. A ver, la palabra apacentar, ¿qué significa? Alimentar, nutrir. ¿Sí? Cuando hablamos de, por ejemplo, que el pastor apacienta las ovejas, lo que está diciendo es que las alimenta, las nutre, las engorda, espiritualmente hablando. En Proverbios 10:21, lo que estamos notando es que los labios del justo apacientan, alimentan a muchos, nutren. Escuchar a alguien hablar la sabiduría que viene de la palabra de Dios nos nutre, nos alimenta, nos fortalece. Luego dice, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Es decir, ni para ellos se pueden alimentar con sus propias palabras. Mueren ellos mismos por falta de entendimiento. ¿Se da cuenta? El necio está en una posición muy diferente al burlador. El necio está en una posición de liderazgo. Es lo que yo estoy entendiendo. Porque se lo compara con el sabio, y el sabio está en un punto donde está influenciando a otras personas. Y el necio también. Es decir, el necio parece que está en una posición en su propio pensar ya de alguien que guía a otros. Qué tremendo, qué interesante y qué ruina si es que nos guía un necio. Proverbios 11:29, miren lo que dice Proverbios 11:29. El que turba su casa heredará viento, o sea, nada, y el necio será siervo del sabio de corazón. El necio será siervo del sabio de corazón. Yo tenía otro texto aquí diferente, pero bueno, muy interesante. Proverbios 12:15. Proverbios 12:15. Proverbios 12:15. Mire lo que dice. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Otra vez, el camino del necio es derecho en su opinión. Nuevamente, no quiere escuchar, ¿no? Mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces, la sabiduría está en obedecer un consejo y no pensar que uno lo sabe todo. Entonces, siempre un consejo es bueno. Proverbios 12:16 también. ¿Cómo manifiesta sus emociones el necio? Dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Tremendo, ¿no? A veces en nuestro contexto el que se defiende, el que se desquita es el que gana, pero en la Biblia es necio, el que no se controla, el que no somete sus pasiones y como dice aquí, el que no hace caso de la injuria es prudente. Te atacan, te insultan, no hagas caso. Eso habla de cómo son esas personas, pero tu reacción va a hablar de cómo eres tú. En casa hay problemas con la esposa, con el esposo, con los hijos. Al punto das a conocer tu ira, necios somos. Debemos tener cuidado, ¿sí? Proverbios, a ver, tengo varios. Proverbios todavía. Aquí se tapó. Proverbios 14:3. Proverbios 14:3. Miren lo que dice. Proverbios 14:3. Y vamos a terminar aquí en esta parte, ¿ya? Proverbios 14:3 y 14:9 luego. 14:3 dice: en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardan. Tremendo, ¿no? Un necio es soberbio. No le puedes decir nada, es una persona en su propia opinión, en su propio pensamiento perfecto, es soberbio. Proverbios 14:9.
como era de esperarse. Miren, la sabiduría, como es discernir el bien del mal y escoger lo bueno, cualquier persona que no está practicando la sabiduría va a estar involucrado en el pecado, porque no va a discernir lo bueno de lo malo. Entonces va a estar involucrada en el pecado y va a estar de alguna manera viviendo perdidamente, de alguna manera. Miren Proverbios 14:9, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Engrandecen, se mofan del pecado. Y es que el no vivir con sabiduría nos va a involucrar en pecados. Y eso es lo notorio en la vida de alguien que no está practicando la sabiduría. No hay una batalla por la santidad, no hay un deseo por alejarse del pecado. Más bien, muchas veces lo que buscamos es encubrir nuestras maldades, y no debe ser así. El necio, como dice Romanos, incluso se involucra en acciones pecaminosas atroces, porque ya pues él se vuelve su propio guía, su propio camino. Vamos a orar para terminar. Gracias te doy, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, que podamos vivir vidas que te glorifiquen, que amemos la sabiduría, que no seamos simples, ingenuos, ignorantes de tu verdad, que no seamos burladores, que deseemos la corrección, que deseemos los consejos, que no seamos, Señor, como los necios. Que, Padre bueno, te desconocemos a ti totalmente. Nos ponemos en una posición de maestros, de líderes. Debemos tener cuidado con ello, porque podemos, Señor, asumir una postura de soberbia en nuestra vida, y cuando en realidad lo que necesitamos es humillarnos. Ayúdanos, oh Dios. La sabiduría es algo muy bueno. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.